por Dios, ¿ya? Hermana Fulvia, por favor. La luna debajo de sus pies también puede indicar que a ella se le dio dominio, gobierno y especial autoridad. Amén, una, porque tiene los pies puestos sobre ella, ¿no? Sigamos con la próxima. Bien. Esta mujer es una representación simbólica de los fieles de Israel por medio de los cuales vino el Mesías al mundo. Romano 9:5. Esto lo indica no solo el nacimiento del niño, sino también la referencia al sol y a la luna. Génesis 37:9 al 11. Vamos a ver Romanos 9, dice 9:5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces tiene que ver, ahí está hablando, es que es una mujer, una representación simbólica de los fieles de Israel, ¿ya? Veamos Génesis. Esto lo indica no solo el nacimiento del niño. Más adelante vamos a ver esto, me parece que en la siguiente diapo. El nacimiento del niño, sino también la referencia al sol y la luna en Génesis, que tiene que ver con este asunto de que el Señor usa estos elementos para mandar un mensaje. Vamos con la siguiente diapo. Esto no es ajeno a Israel, ¿eh? Por eso mismo que debe estar encriptado el mensaje aquí para ellos, sobre todo que ellos entienden bien este asunto, que tiene que ver con los astros del cielo. Veamos ahí, hermana Fulvia. Versículo 1. Una corona de 12 estrellas en la cabeza. El número 12 en la simbología bíblica se refiere al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Los 12 hijos varones de Jacob, de donde provienen las 12 tribus de Israel. Y en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles. En un sentido nacional, este número simboliza al pueblo de Israel. Ok, entonces tener claro que esta corona de estrellas que tiene la mujer en la cabeza tiene que ver con Israel. Sigamos con la siguiente diapo, por favor. Bien, quiero revisar aquí Génesis 37:9. ¿Lo vamos a tener listo? Génesis 37:9 para poder compartirlo. 37:9. Y vamos a seguir entonces de ahí la lectura de la pantalla. 37:9, porque hay harto que explicar, hay harto que ver con este asunto. Sigamos entonces, dice, en relación con estos símbolos, leamos Génesis 37:9. ¿Alguien lo tiene ahí? Hermana Fulvia lo tendrá, o alguien de las demás. Lo tengo. Ya, 37:9. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Observe eso, que el Señor le da un sueño a José, donde él ve, ¿cierto?, a las estrellas, ve al sol y a la luna, que están representando, ¿cierto?, al papá, a la mamá, están representando a los hermanos, las estrellas, y estos se van a inclinar delante de José. Entonces, vemos entonces el uso de estos símbolos para el pueblo de Israel. Luego vamos a encontrar en Josué 10, Jueces 5, Salmo 89 y Jeremías 31 las mismas cosas parecidas que son concernientes al uso, al lenguaje que Israel tiene con respecto al sol, la luna y las estrellas que el Señor usa para ellos. Hermana Fulvia. Tanto el sol, la luna como las estrellas son símbolos que retratan a la nación de Israel, dándose por sentado la interpretación de esta mujer apocalíptica. Entonces, con eso quedamos claros entonces que esta mujer apocalíptica que aparece aquí como una gran señal en el versículo 1 y versículo 2, esta es representativa del pueblo de Israel, ¿ya? De la nación de Israel, porque lo que viene más adelante encaja completamente. Sigamos entonces, y ahí ahora le vamos a pedir a otra persona, Tamita, ¿tienes tú ahí? ¿Escuchan? ¿Alguien? Sí. Ya, qué bueno. Que me destine a otra persona ahora para dejar descansar a mi hermana Fulvia. No sé si podría leer mi hermana Oriana.
Tiene que abrir su micrófono. Sí, sí. Ya. En la pantalla. Ya. Verso 2, clamaba con dolores. Es Israel en la agonía de su expectativa pre-mesiánica. Israel representado con frecuencia como una madre a punto de dar a luz. Isaías 26, 17, 18, capítulo 4, 54, verso 1, capítulo 66, verso 7, 12. O sea, Vamos a 13... leer, perdona que te interrumpa, Orianita, vamos a leer el primer versículo, la primera Isaías. de Isaías, ahí que sale, dice Isaías 26, 17 al 18. Como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Entonces, se entiende que Israel siempre ha sido representado con frecuencia, en realidad, como una madre que está a punto de dar a luz. Los demás versículos tienen también el mismo tinte. Continúa, por favor, Israel, Orianita. Oseas, capítulo 13, verso 13, Miqueas, capítulo 4, verso 10, capítulo 5, 2 y 3, y Mateo 24, verso 8. Israel ha padecido durante siglos, mientras anhelaba la llegada del Mesías para destruir a Satanás, el pecado y la muerte, así como para inaugurar su reino eterno. Amén. 13. Creo que dice eso, porque no Sí. veo más abajo. Sí, yo tampoco veo, tengo una franja aquí que si pongo seguir me voy. Así que ya. ¿Esta es la que sigue, Tamita? Sí, Ya. Tamita Puelles estará por ahí que pueda leer la pantalla. ¿Aló, Tami, me escucha? Sí. Yo escucho súper mal, incluso me voy a salir para ver si tengo ahora una mejor recepción. Pero nosotros la escuchamos regio. Bueno, si Sí. quiere leer, después se sale. Tengo que leer la pantalla. ¡Ay, se me cortó! Sí, la Porfa. pantalla. Ya dice, por esto esta mujer que está sufriendo dolores de parto es representativa de Israel que dará a luz a Cristo. De esta nación nace el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo. Miqueas 5, del 2 al 3. Isaías 66, 7, 8. Describe a la nación de Israel como mujer con dolores que dará a luz a la nación de Israel. Bien, vamos a leer Miqueas capítulo 5, versículo del 2 al 3. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Hablando entonces de esta mujer que es representativa del pueblo de Israel y de donde tiene que nacer el Mesías, y ya nació. Verso 3. Julietita. Aparece en el cielo. Espera. Sí, está bien. Aparece en el cielo otra señal. La segunda señal que Juan ve en este capítulo es un enorme dragón de color rojo encendido, que como vemos en el versículo 9 es aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En la antigüedad se consideraba a los dragones como monstruos reales. En el Antiguo Testamento encontramos alusiones a estos dragones en Ezequiel 29:3, Isaías 27:1. Vamos a leer entonces Ezequiel 29, capítulo 29, versículo 3, dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ahí hay una referencia al vocabulario que mencionan a los dragones, y en este caso comparándolo, haciendo una comparación con una persona. Isaías. ¿Comita? A ver, ¿a quién tenemos? Sí, Ezequiel, ¿cuánto era? ¿29? Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Ahí lo puse, José, gracias. 3. Ya.
Ahí sí. Ok, veo en pantalla ahí a mi pastor Hugo, si quisiera leer, por favor, o a Malita. 29:3. Ahí está. Esa es la, ¿Sí? sí, esta es Versículo- la próxima pantalla, diapo, por favor. Sí, el José está compartiendo. Gracias, José. Ese. Ahora sí. Ahora sí. El dragón rojo escarlata o bermejo en el Apocalipsis es la encarnación del mal satánico, figura muy apropiada para describir con lujo de detalles la actividad satánica. Durante los siglos 3 al 5, el dragón rojo fue otro de los símbolos del Imperio Romano. El otro símbolo era el del águila. Para los lectores primitivos del Apocalipsis, Roma fue la encarnación del poder satánico. Considerando que Juan, cuando estaba escribiendo esto y toda la vida que él vivió, ¿cierto? Hasta llegar a anciano, él vio al enemigo figurado en el Imperio Romano. Una, porque se hacía endiosar también. Continuamos. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, estuve buscando un poco en el interlineal la palabra para dragón, o que es tanín en hebreo, y que también se traduce como serpiente antigua, perdón, serpiente marina, como un animal marino. Y me parece que aquí también, según lo que he estudiado en algún momento, se habla también como de este ser que nos parece a nosotros un poco mitológico, pero porque también los hebreos de partida no eran un pueblo marino. Entonces, generalmente cuando ellos piensan en el mar, piensan en temor, porque es un lugar que no dominan, es un lugar de criaturas inmensas que ellos no conocen. Entonces, varias de estas criaturas pueden haber tenido asidero en algo real, ¿no es cierto?, que vieron marinos, que vieron personas, criaturas, ¿no es cierto?, del mar, que son inmensas y realmente causan mucho destrozo, pero no está muy definida, ¿no? Hoy día nosotros en nuestros días ya tenemos como algo de definición sobre seres, porque hay otro tipo de instrumentos para estudiar ese tipo de criaturas. Pero obviamente en el tiempo bíblico esto era una mezcla de mito-realidad, pero básicamente lo que representa es un ser que sale de nuestro control, ¿no es cierto? Y es interesante la nota que hace el Strong acerca de su uso. Se traduce o se usa como dragón, monstruo marino, serpiente o ballena incluso, y se usa, o su traducción se usa en el Antiguo Testamento como chacales 6 veces, esta palabra tanín en hebreo, una serpiente, chacales, como un monstruo, criatura marina, serpiente marina, eso básicamente, reptil. Ajá. Y vemos también este lenguaje, o sea, en el lenguaje de Job, donde se menciona también el Leviatán y a otros seres que son temibles para ellos y que salen del mar. Sí, a propósito, que en la cultura, ¿no es cierto?, del Medio Oriente próximo, en esa época también, la serpiente como tal siempre está representando algo maligno. De hecho, nosotros vemos a la serpiente en Génesis y nosotros asumimos es Satanás. El texto nunca dice que es Satanás. Hasta Apocalipsis, que nos dice que es la serpiente antigua, que es Satanás, el diablo. Entonces, tenemos que llegar de tapa a tapa para descubrir, bueno, lo sabemos, pero, ¿no es cierto?, el texto bíblico va como desenmarañando esos misterios de a poco, ¿no? Exactamente, y aparece, tal cual dice la pastora, no aparece difundida en toda la Biblia, este nombre, pero aquí viene a ser como la revelación, o sea, no viene a ser como, es la revelación total, ¿cierto? La revelación final. ¿Seguimos entonces con la siguiente diapo? Ok, sí, veo a Lucecita por ahí, quiere leer, tiene que activar su micrófono. Hola, Tamita, hola a todos. Hola, hola. Hola, Lo que está en en pantalla. la pantalla, sí. Ya.
Las 7 cabezas coronadas de 7 diademas y 10 cuernos del dragón simbolizan el carácter universal de su poder. El número 7 tipifica la totalidad de su poder que Dios le permitirá tener durante este tiempo. Siguiente. Los 10 cuernos recuerdan a la cuarta bestia de la visión de Daniel 7, capítulo 7, y que tenía que ver con el cuarto rey o reino que se levantará en la tierra en los últimos tiempos, y que será diferente de todos los anteriores y espantoso en gran manera. Espantoso en gran manera porque se entiende que es Satanás mismo, ¿ya? Vamos a ver también que la próxima semana, si así Dios lo permite, que esta bestia tan grande, bueno, aquí es dragón, ya a la bestia, al anticristo y al falso profeta, en griego se le traduce como la bestia salvaje. Esta es la segunda aparición en el cielo. La primera fue la mujer, esta es la segunda, que es también maravillosa, grande. O sea, la palabra en este caso, en el mismo Reina Valera, está haciendo, a ver, déjeme revisar semejante, y la bestia que era semejante, el 12 me adelanté. También apareció una señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata. Ya, es que era maravillosa, la señal maravillosa. Cuando habla de maravillosa, está hablando de algo espectacular, algo totalmente salido fuera de serie. Eso era lo que yo quería hacer alcance de eso. No es que sea bonita, no es que sea buena. La palabra maravillosa a veces se traduce de otra forma, se le da otro significado. ¿Seguimos? Buenísimo punto. Sí, ¿seguimos leyendo esta pantalla? Ah, esta. La siguiente. Sí, esa, la negra. De fondo negro. Ceci Rivera, ¿podrá usted leer? ¿Alcanza a ver? Tiene que desbloquear su micrófono. Y mientras Ceci desbloquea su micrófono, a ver si podemos leer. Veamos si puede, porque ella tiene dificultades a veces para hacer eso. Estemos atentos ahí. Ya, paso un aviso de utilidad pública. En la próxima semana, bueno, lo habíamos hablado con la Chichi, queríamos hacer un tiempo de oración entre medio del estudio o sea, no vamos a estudiar Apocalipsis la próxima semana, vamos a tener como un tiempo de Zoom también, donde presentamos nuestras peticiones, oramos un pequeño devocional, igual de todas maneras, obviamente, todos quedan invitados para que tengamos ese tiempo de oración, y la siguiente semana retomamos con Apocalipsis. Me parece que mi hermana Ceci no pudo desbloquear su micrófono, también veo su... ¿Leo yo? ¿Quién es yo? ¿Yo, Chechi? No, pues imagínate, podemos poner a la gente aquí a leer, ¿verdad? Okay, me gustaría saber si Roxanita puede leer. Sí, silencio. Hola, sí, dice, recordemos que la simbología bíblica, el número 7, representa plenitud. La cabeza se asocia con la inteligencia. 7 cabezas, plena inteligencia, para maldad a causa que se corrompió su corazón. En Ezequiel 28, 17. Tiene 10 cuernos. El número 10 simboliza lo terrenal. El cuerno representa poder, gobierno. Tiene poder para gobernar sobre la tierra. Entendiendo entonces que esta imagen está representando a Satanás, y estamos viendo que tiene muchas cabezas, en este caso 7 cabezas, cada cabeza tiene diademas, todo tiene su significado, ¿cierto? Vamos viendo entonces que este ser también está tipificado, podríamos decir, mencionado así como oculto, como entre líneas, en Ezequiel 28, 17. Dice el versículo: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Algunos estudiosos definitivamente piensan que, bueno, Satanás está mencionado, está comparado, está como oculto entre líneas en algunos versículos del Antiguo Testamento.
Hablamos de Ezequiel, hablamos de Isaías 14. En este caso, Ezequiel 28 estaba hablando de una profecía, de unas palabras que se le da a Tiro, al gobernante de Tiro en ese tiempo. Pero algunos estudiosos piensan que estas palabras también tienen un doble mensaje, no solamente que está pronunciado o escrito para este caso el personaje, ¿cierto?, el rey de Tiro, sino que también tiene que ver con Satanás. Vamos viendo la segunda, o sea, la que continúa. Verso 4, las estrellas del cielo. ¿Temita? Sí, perdón. La leo yo. Versículo 4. Las estrellas del cielo arrastradas por la cola. En la rebelión que Satanás tuvo en el cielo en una pasada eternidad, una tercera parte de los ejércitos angelicales lo siguieron, haciendo de él su líder supremo. Ezequiel 28, 14 al 19. Se entiende aquí que las estrellas son los ángeles caídos. Y hay alguna referencia también ahí en Isaías 14, 2 al 14, 2 de Pedro 2, 4, Judas 6. ¿Leemos esos textos, los que salen acá? Ya tengo a Ezequiel aquí mientras alguien me busca Isaías 14. Ok, si lo pueden ir buscando y ahí después abren sus micrófonos para leer Isaías, 2 de Pedro y Judas 6. Yo voy a leer Ezequiel 28 del 14 al 19, dice: fuiste elegido querubín protector. Se supone que estas palabras están expresadas para el rey de Tiro. Y lo trata aquí Isaías como un querubín. Por eso algunos estudiosos dicen que tiene que tener un doble mensaje, o sea, no creen algunos estudiosos teólogos que se esté refiriendo al rey de Tiro, porque de querubín seguramente no tenía nada. Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Algunas cosas aquí, sobre todo el final, se pudieran entender claramente que está hablando del rey de Tiro, pero en algunas, según el vocabulario que está expresando, las palabras que está usando, Isaías, o sea, Ezequiel, se cree que está hablando netamente de Satanás. ¿Alguien tiene ahí Isaías 14? Yo lo tengo. Ah, Dice 12. Isaías 14, 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bien, seré semejante al Altísimo. ¿Quién pudo haber dicho algo así? Satanás. Segunda de Pedro 2:4, ¿alguien lo tendrá por ahí? Yo lo tengo. Ya, gracias. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Ahí ya estamos hablando no de Satanás solamente, sino de todos los ángeles caídos.
Y Judas 6 dice algo parecido. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Y ojalá uno analiza, puede analizar esto y decir, bueno, ¿y por qué a Satanás lo soltó con una cantidad de ángeles caídos? Bueno, el Señor sabe lo que hace, a Él no se le puede dar consejo, ¿no? Se le puede preguntar nada más. Y muchas cosas no tienen respuesta todavía, pero se deduce que estos seres, algunos están encarcelados por el poder que tienen, por su poder maléfico. Y yo decía, bueno, ¿y Satanás qué tanto? Bueno, ahí nos quedamos con las interrogantes. ¿Seguimos con la siguiente? Pantalla, ¿quién estaba leyendo pantalla, Tamita? Para no retrasarnos. Esperen un cachito. ¿No faltaba un texto, Chichi? Veamos. No, leímos los tres. Devuélvanse. A ver, eso. Perdón. No, segunda de Pedro, Judas. Lo leímos todo. Perdón. Ok, estamos bien entonces. Bueno, no sé, la verdad. Carlita, creo que no ha leído Carlita. Carla Galleguillos, ¿podrías leer? Sí, el versículo 4. Ajá. El dragón se paró frente a la mujer. Este maligno ser se pone delante de Israel, la mujer que estaba por dar a luz con la intención de dar muerte al hijo que no va a nacer. Que va Dios a nacer. desde el... ¿Sigo? Sí, que va a nacer. El puro no nos cambia todo el sentido de la historia. Sí. ¿Yo qué dije? Que no va a nacer. Y no veo ningún Ya, no. perdón. No, me faltan los lentes. Dios desde el huerto del Edén advirtió que de la simiente de la mujer levantaría a uno que daría en la cabeza de la serpiente. En Génesis 3:15. Génesis 3:15. Eso aparece entonces como una promesa. Vamos viendo la siguiente diapo. A Génesis 3:15 se le conoce como el protoevangelio, que significa el primer evangelio. Veamos el origen de la palabra compuesta de dos palabras griegas. Proto, que significa primero, y el evangelion, que significa buena noticia o evangelio. Así el protoevangelio en Génesis 3:15 es comúnmente referido como la primera mención de las buenas nuevas de salvación en la Biblia. Veamos entonces Génesis 3:15, por favor. Julieta. Todavía, espérate. Génesis 3:15 Ajá. dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, le morderás el talón, que dice la versión NBI. ¿En qué contexto está esto? Es Adán y Eva que cometieron el pecado de desobediencia, comieron del árbol que se les había prohibido, y entonces entra aquí en juego los juicios de Dios contra los tres personajes, contra Eva, contra Adán y contra la serpiente. Estas palabras que acabamos de leer son pronunciadas, ¿cierto?, por medio del Señor en contra de Satanás, en contra de la serpiente antigua, en contra del dragón. Él va a poner enemistad entre tú y la mujer, entre Satanás y la mujer, entre la simiente, o sea, lo que van a hacer de la mujer, en este caso Israel, y la simiente de él. Le aplastará la cabeza. Y entonces dice, pero tú le morderás el talón. O sea, Satanás va a hacerle daño a Jesús, va a buscar cómo hacerle daño, pero quien va a triunfar definitivamente es el Señor, quien aplastará la cabeza, y con eso la serpiente muere. Entonces seguimos con la siguiente diapo.
Interesante esto de que aparezca, es uno de los versículos que maravillan a los estudiosos, porque en realidad aquí hay un mensaje que tiene que ver con la primera promesa de redención que viene para la humanidad. Veamos entonces ahí esa... Sí, es buenísimo este tema porque, como dices tú, realmente uno de los primeros versículos de la Biblia ya está anunciando toda la historia posterior, entonces, si la Biblia no es increíble, por favor, bueno, y si el miremos esa corazón vuelta. de Dios, y si el corazón de Dios no fuera increíble, imagínense lo que Él hace inmediatamente. O sea, Pura gracia. él nos deja sin esperanza a Adán y Eva y a toda su prole, a todo lo que viene, a toda la descendencia humana. Que eso es Claro, maravilloso. hay de hecho, ellos son, bueno, indirectamente, ellos son cubiertos, ellos son cubiertos con pieles, entonces indirectamente se entiende que alguien tuvo que morir allí. Hay un Sí. sacrificio, ya eso también de alguna manera es como esta forma en la que Dios cubre, ¿no es cierto?, el pecado y ya está mostrando gracia a Adán y Eva. Bueno, veo por ahí a Berito conectada, no sé si Berito puede abrir su micrófono y nos ayuda a leer la pantalla, Berito Zúñiga. Súper. Berito, ¿la escuchamos? No, la Berito parece que nos habló y ya no está. Aló, ahora sí. Ya, ok, vamos. Ahora sí, disculpe que había apagado. Ya. Leo lo que está en pantalla, ¿cierto? Sí, por favor. Ya. Este pasaje bíblico se contextualiza con Apocalipsis 12, 13 y 4. Y el mismo mensaje se proclama y los mismos personajes se mencionan. La serpiente y el dragón son el mismo personaje. Satanás, la simiente de la mujer, el hijo varón. Podemos notar que Dios no solo mostró su justicia al maldecir, sino que mostró su gracia al ofrecer redención. Bueno, lo que yo aquí quise expresar entonces son los personajes que aparecen en estos versículos. Lo mismo que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí aparecía entonces la sentencia que se le hace a Satanás por el pecado que induce, ¿cierto?, a Adán y Eva, por la perdición del mundo, porque entró la maldición al mundo. Entonces, la serpiente y el dragón son el mismo personaje que sería Satanás. La simiente de la mujer y el hijo varón son también los que aparecen como personajes entonces dentro de la promesa de redención para el mundo. Seguimos. El José. ¿Puedes, José? ¿Leer? Sí, puedo. Dice, desde entonces el diablo estuvo acechando al que nacería de la mujer para matarle y suspender la profecía que Dios hizo para redimir al hombre de la caída del pecado. Murieron Abel, Génesis 4:3, los niños que mandó a matar el faraón, Éxodo 1:22, Mateo 2:16, Herodes manda a matar a todos los niños varones de Israel. Seguimos con el siguiente. ¿Leo? Sí, por favor. El hijo varón. Dos eventos cristológicos son integrados, la encarnación y la ascensión. En su encarnación, Jesús fue de origen judío, Mateo 1:1. A pesar de los esfuerzos del diablo de destruir a Israel y el linaje mesiánico, Jesús nació tal como había sido anunciado por los profetas, Isaías 7:14, 9:6 y Miqueas 5:2. Ah, maravilloso. 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, o sea, el Mesías, Dios con nosotros. ¿Ya? Qué maravilloso esto de entender entonces que los eventos cristológicos que están apareciendo aquí en este capítulo, usted los puede ver claramente entre los versículos 5.
¿ya? Y vemos entonces en el versículo 5 que dice, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que una vez que Jesús muere, resucita y es llevado al cielo. Eso aparece en el último capítulo de Lucas. Me parece que... Déjeme ver. Sí, lo vamos a ver más adelante. Entonces seguimos con la siguiente diapo. Oye, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Bueno, está muy bueno este tema porque en verdad Satanás siempre hay una... Bueno, primera cosa, te mandé un video, Chechi, que para variar es de Proyecto Biblia, para que lo puedas enviar al grupo y habla un poco de este resumen de la literatura hebrea y también este enlace que se hace, ¿no? A mitad del video más o menos se cuenta un poquito de qué relación tiene esta serpiente al principio con la historia y la mujer vestida de luz y toda la... Ya. Otra cosa que me llama mucho la atención es justamente esta persecución histórica que ha tenido Satanás, como con esa visión en mente, con esa profecía, me parece, en mente, ¿no? De que el descendiente de la mujer, por eso la guerra del enemigo contra el ser humano, le iba a vencer, ¿no es cierto? Y ahí tenemos a Satanás haciendo esto, o sea, siendo autor básicamente detrás de los grandes y poderosos reyes de ciertos imperios, autor de genocidios infantiles, de infanticidios, ¿no? Exactamente. Y justamente de gente hebrea. Entonces, ahí hay mucho de esto para mí, se relacionan mucho estas dos cosas. Así que... Absolutamente. Tiene que ver con lo que hizo Satanás es perseguir al hijo varón a lo largo de todos los siglos, porque ciertamente no puede saber quién es, cuándo van a ser. Él no tiene las herramientas para ese poder como para saber ciertas cosas que están ocultas para este ser, para Satanás. ¿Leemos? Leemos, por favor. La Rosy, que la veo ahí, muy inspirada. ¿Ve o no ve la Rosy? Pero por supuesto, ella usa lentes, igual que yo. Ahí está. No voy a poder leer bien porque estoy con la Chechi y estoy en el computador de la Cata, no sé cómo mover a la Chechi para un ladito, pero leo, versículo 5. Este pasaje apocalíptico encuentra su paralelismo en el Salmo 2, versículo 9. Gobierna con vara de hierro. Señala al milenio y al gobierno eterno del Mesías, yo supongo que será Jesús o algo. Jesucristo, Mesías Jesucristo. Igual, paso un dato, puedes mover con el mouse, tocar sobre el... He tocado, he tocado y no ha habido caso de poder moverla. ¡Ahora lo moví, Gloria! Ahora lo movió. Ahora lo moví, pero mira, señora, se agrandó tanto que igual quedó la cara de la Chechi. Yo lo estoy moviendo. ¡Ay, yo sé que lo está moviendo! Igual que señala el milenio y el gobierno eterno del no sé, nuestro Jesucristo. El Mesías Jesucristo. El Mesías más chiquito, yo creo, José. Él guiará, pastoreará, supervisará. Isaías 58:11. Con cetro de hierro, con perfecta justicia, no permitirá corrupción ni ilegalidad. Con respecto a todo esto, al versículo 5 que aparece en el capítulo 12, recuerden que estamos analizando ese versículo, cómo habla entonces de este hijo varón que gobernará las naciones con puño de hierro, y que luego menciona que este hijo ha sido arrebatado al cielo, que está haciendo mención entonces a la resurrección del Señor y su ascensión. Vamos entonces con la siguiente diapo. Fue arrebatado para Dios. Fue arrebatado para Dios, corresponde a la ascensión de Jesús en Hechos 1:9. Veámoslo eso, porque esto, y luego aparece, primero aparece en Lucas, y luego en Hechos. Son dos libros seguidos que aparece la mención del arrebatamiento de Jesús, ¿ya? Vemos entonces Hechos 1:3, ¿alguien lo tiene, por favor? Porque yo estoy buscando Lucas. 1:9.
Hechos Hechos 1:9, yo 1:9. lo tengo. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Luego acá en Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 52, dice, después los llevó Jesús hasta Betania y allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén. Importante, ¿por qué hago mención de esto? Porque aparece en 2 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, que hace mención de la resurrección del Señor Jesús. Según los historiadores, había más de 500 personas viendo este hecho. Es algo que no se puede omitir de mencionar como una gran victoria para nosotros los cristianos, ¿cierto? Y para Jesucristo y Dios mismo también, que Él venció al pecado, venció a la muerte, resucitó y subió al cielo y está vivo. Jesucristo, nuestro Señor, vive. Amén. Gloria a Dios. Amén. El texto que pusiste ahí es Hebreos 1:1 al 3. Sí, Hebreos está hablando de, déjame ver. Si ¿Lo me leo? alcanzo Hebreos, ya. Dice, Dios de que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo... El 3 también. Sí, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Aleluya. Otro versículo que nos está hablando de que el Señor subió al cielo, de que el Señor está vivo, de que el Señor está a la derecha de Dios Padre. Amén. Amén. Seguimos entonces. El verso 6, la mujer que huyó al desierto, para luego pasar entonces a la lectura bíblica. Ok. Si mi hermano Jaime, que está ahí fondeado al lado de mi hermana Julia, quiere leer. Los hombres no sé qué más quieren participar. Tiene que desbloquear su micrófono. No, es que él pone la cara bonita ahí de su mitad de cara bonita. Tiene que poner la voz bonita también, pues, hermano Jaime. No, estamos esperando su participación. Sí, es que está ahí luchando, me parece, con el desbloqueo de micrófono, mi hermano Jaime. Lo esperamos. Vamos que se puede. Ahí está. Bien, Eso. No veía la fecha, menos los indios. Aquí la mujer representa a los fieles, perseguidos de Israel durante la última mitad de la tribulación. Los 1260 días exactamente a la mitad del periodo de tribulación, es decir, 3 años y medio. Algunos teólogos sostienen que este periodo es en el desierto, es simbólico y recibiendo la segura provisión de Dios y la última comunión con Él. Íntima comunión con Él. Fue en el desierto donde Dios había hecho caer pan del cielo. Éxodo 16:4. Dios sustentó a su pueblo durante 40 años. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que algunos teólogos están sosteniendo de que este desierto es simbólico. El desierto al que van a pasar va a ser el sufrimiento. A eso se está refiriendo, a una prueba muy fuerte. Y entonces ellos sostienen que nunca el pueblo de Israel va a huir al desierto. Ellos sostienen que este va a ser simbólico. El desierto es un sufrimiento, una prueba. Pasar así como pasó en el desierto el pueblo, donde fue sustentado por el Señor, donde con la íntima comunión con Él durante este tiempo de tribulación, que son 1260 días o 3 años y medio, el Señor los sustentará, los fortalecerá, sin necesidad de sacarlos de sus lugares donde están, según él, según algunos. Veamos entonces otra posición. El verso 6 dice el desierto. Otros opinan que esta huida al desierto es literal, no
como lo habíamos mencionado recién. Dios protegerá a Israel de Satanás al suministrar un escondite en el desierto, fíjese. Algunos estudiosos de la escatología ven en Daniel 11:41 el cumplimiento para esta situación. El versículo está ahí abajo, de Daniel. Entrará a la tierra gloriosa, refiriéndose a la profecía que se hacía de Antíoco Epífanes, que se cumplió, pero que se cree que tiene un doble cumplimiento, y este segundo cumplimiento, este doble cumplimiento sería al final de los tiempos, cuando se levante el anticristo. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, de los amonitas. Vamos viendo y pongamos nuestros ojos entonces en Edom. Dice, aunque estos versículos hablan de las profecías concernientes a Antíoco Epífanes, también es posible que tenga su cumplimiento con el anticristo. En este escenario, que es Edom, Dios sostendría a su pueblo sobrenaturalmente, como lo hizo con los israelitas en el desierto. En el desierto de Edom se encuentra en la actualidad un lugar que podría ser el lugar para refugio. Son las ruinas de la antigua ciudad de Petra, en el caso de que esta huida sea literal y no espiritual, ¿cierto? Del pasar por el desierto. La huida al desierto que dice el versículo 6, la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante estos 3 años y medio que va a estar, ¿cierto?, el anticristo oprimiendo al pueblo de Israel. Veamos ahí, mire, Petra es un lugar para esconderse. Algunos teólogos afirman que este sería el lugar ideal. Petra significa piedra, está ubicada en el desierto rocoso de Edom, a 80 kilómetros al sur del Mar Muerto. Ahí hay un mapita que nos muestra con esa línea roja dónde estaría Petra. Es un importante enclave arqueológico en Jordania y la capital del antiguo reino nabateo. En ese tiempo pertenecía al reino nabateo. Actualmente estas ruinas se encuentran dentro del país de Jordania. ¿Seguimos? Este es un lugar donde el remanente judío puede ser protegido por Dios. Si ustedes observan las ruinas, esto es una pequeña pincelada, pero es un reino, eran ruinas que están de muchos siglos atrás y que están muy bien conservadas. La roca es firme, están esculpidas, no por fuera nomás, sino que por dentro tienen todo un sistema de vivienda. ¿Seguimos con la próxima? Aquí un poquito de historia. Cuenta la historia que un grupo grande de judíos escapó a Petra huyendo de la invasión de Babilonia, siglo IV antes de la era cristiana. Esto aparece en Flavio Josefo, por el historiador Flavio Josefo, que vivió entre los años 37, 100 después de Cristo, historiador judío. Libro apócrifo, usted puede encontrar esta historia en el libro apócrifo de Macabeos, lo va a encontrar en el capítulo 2, en el segundo libro de Macabeos. Ahí habla de la invasión griega sobre Israel, que hubo en esos tiempos, y también de los griegos. También habla de Antíoco Epífanes. Claramente en este libro que es una Biblia católica. Si usted tiene Biblia católica, pues, úsela como una herramienta histórica, es muy interesante esto. Huyeron al desierto. No cree que porque esté leyendo un libro apócrifo usted está cometiendo un pecado, no, es una buena fuente de información, ¿ya? Veamos entonces la gran batalla en el cielo, pero primero leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Tamita, ¿me tiene alguien ahí que lea capítulo 7 al 9, por favor? Versículo 7 al 9. Sí, quiero hacer una pregunta, sí, ahí estaba hablando justo Amalita, no sé si Pastor Huguito, ¿habrán llegado ustedes en algún rato cerca de Petra? Yo sé que pudieron dar un viaje a Israel en algún momento. Sí, claro, sí. Cuéntanos un poquito. Cuéntanos un poquito, por favor. ¿Qué le pareció? Bueno, es algo que impresiona mucho porque tiene esas cavidades muy grandes,
José, ¿te podrías devolver un poquito? En las imágenes, claro, ahí tenemos. Sí. ¿Y ustedes pudieron ingresar a alguna de las imágenes, o sea, de las cavidades? Sí, se puede ingresar, pero no mucho, no entramos mucho. Ya. Poquito nomás, sí. Pero todo esto es muy visitado. Hay mucha gente que va a esos lugares a conocer. Sí. La verdad, las cosas que yo, en lo personal, me opongo a la idea de que Israel pueda huir ahí, pueda ser sustentada en ese lugar, porque es muy conocido, es demasiado, es un lugar demasiado visitado, muy conocido, es fácil Muy llegar conocido, ahí, sí. las rutas ya están determinadas, es fácil. Claro. ¿Puedo opinar algo? Ahora, hoy en día, claro, como dice Pastor Huguito, es muy conocido, pero en su momento, de hecho, Petra fue redescubierto y por eso se ha conservado también, porque estaba perdido en el desierto. Seguramente hay otras localidades perdidas en el desierto que pueden usarse, pero por otro lado, creo que no hay que perder de vista que el elemento simbólico también es bien importante, porque el desierto siempre significa como un lugar de intimidad, de trato, de dependencia absoluta, porque no hay otros recursos más que Dios, absolutamente. Entonces creo que la imagen principal es, ¿no es cierto?, decirle al pueblo, confía, si fuiste sustentado en el desierto una vez, serás sustentado nuevamente. Yo en lo personal también creo definitivamente, y ya lo vamos a comparar con el próximo capítulo cuando lo veamos, que esto tiene que ver netamente con el sustento espiritual, porque lo que viene más adelante nos va a dejar claro de que aquí viene corte de cabeza firme y esto va a ser probada la nación de Israel en este tiempo. Ajá. Muchas gracias, Pastor Huguito. Después ahí nos enriquece más con sus... Gracias, José, por darnos a la... Oye, son las 9:26, Chechi, informo. Sí, recién nos queda hasta un cuarto para las 10. Tenemos el tiempo de descuento. Dice una gran batalla en el cielo. Leamos entonces el capítulo 12, versículos 7 al 9. Sí, aquí, perdón, era que íbamos a pedir a alguien. Ceci Rivera, ¿usted Sí. tendrá Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 al 9? Sí. Dele. Ya. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Muchas gracias. Gracias. Entonces dice ahí, tribulación es lo mismo que conflicto en la tierra, conflicto en el cielo. Esto es una verdadera trilogía. Estamos viendo aquí que de la pura palabra tribulación, tiempo de tribulación, está hablando entonces de que no solamente hay una guerra firme contra los fieles en la tierra, sino que también ha habido en el cielo. Yo me imagino que el poder satánico en ese tiempo va a ser el doble de lo que se pueda sentir ahora. La influencia demoníaca sobre las personas, sobre los seres, sobre la tierra misma va a ser terrible. Dice ahí la pantalla, desde la caída de Satanás y sus demonios, el universo ha tenido un estado de guerra permanente. Esto lo vemos en el verso 4 y en Daniel 10:13 y en Judas 9, ¿ya? O sea, hablando de la caída de los ángeles que dejaron su morada, que abandonaron su morada, o sea, los ángeles caídos, los demonios. Seguimos con la siguiente. Y aquí esta lo voy a leer yo. La guerra en el cielo la libran Miguel y sus ángeles contra el dragón, que es Satanás, y sus ángeles. Recuerde, Satanás tiene también una serie de ángeles que van con él. Miguel se menciona en el capítulo 10-13 de Daniel como uno de los principales príncipes. Daniel 10:21 habla de Gabriel llama a Miguel vuestro príncipe en relación con la nación de Israel. Daniel 12:1, en aquel día se levantará Miguel, dice la palabra ahí, asociándolo a la gran tribulación.
casi siempre aparece combatiendo contra los poderes satánicos. ¿Quién? Miguel, el arcángel. Miguel el arcángel vendría a ser algo así como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Celestiales de Dios. ¿Ya? El que está al comando de, o es el príncipe que se le otorgó, en este caso, al pueblo de Israel, el defensor. Seguimos. Satanás y sus ángeles luchan por vencer a Dios y sus fuerzas celestiales. Esta guerra entre Miguel y Satanás y sus respectivas fuerzas ocurrió antes que Adán y Eva fueran creados y se volverá a repetir en los días de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se cree que Satanás ya había sido, de hecho, ya había caído. No es que se crea, lo determina la misma palabra. Nosotros podemos verlo en Génesis, que es la serpiente antigua, que es el diablo, la que se presenta delante de Eva y la engaña y hace caer a los dos, a Adán y Eva, ¿no? Y así entra la maldición sobre toda la tierra, perdiendo así la salvación. Y entonces estamos hablando de que este ser ya había caído, ya se había entonces ocurrido alguna batalla, la rebelión de Satanás ya había sido hecha. Dice ahí capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás. Desde que las naciones existen, serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Hasta ahí vamos a llegar con este versículo, ¿ya? Entonces estamos hablando claramente de este ser que aparece en el versículo 7 en adelante, de la guerra que se produce en el cielo. Vamos entonces, verso 8, 9, ¿alguien que me ayude ahí? ¿Leo yo? Sí. Ya, genial. Dile nomás. Y fue expulsado el gran dragón. Satanás es derrotado y lanzado a la tierra. Ha sido expulsado el acusador. Zacarías 3. El problema es que vino a caer a la tierra. Esto traerá más calamidad a los que están en este mundo. Estimularán aún más a los impíos. Se opondrán con mayor razón contra Dios. Perseguirán con más crueldad a los creyentes que vayan quedando. Leamos Apocalipsis 12, 10 y 2 al 2. Entonces aquí vamos a avanzar. Lo que decía Zacarías 3:1 dice, entonces se mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el Señor, ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha, como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, etc. Entonces vamos viendo que este es el acusador de los hijos del Señor, de los hombres. Apocalipsis entonces, capítulo 12, versículo 10 al 12. ¿Lo tengo acá o alguien lo puede leer ahí, Julieta? A lo mejor Julieta ya no está. ¿La leo yo nomás? Julieta, tienes que desconectar el micrófono. Julieta, el micrófono. Ahí está. No, era que no podía chupar, igual que la Rosina. Dice así, 10:12, dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén.
Entonces a Satanás, ya sabe, 3 años y medio le van quedando para hacer de las suyas sobre esta tierra y sobre los hijos de Dios. El verso 10 dice ahí, Julietita, no me apague el micrófono. Yo lo apago porque tiene un pitito, entonces suena, suena de su micrófono. Por eso se lo apagué. Tiene que activarlo de nuevo. Ah, ya. Ahí. Leo, ¿se siente el pito? Yo no siento ninguno. ¿Leo o no leo? Sí, por favor, dele nomás. Se oye en el cielo una gran voz. Los versículos 10 al 12 parecen ser un himno de victoria sobre el poder satánico. Satanás no solo sufre la derrota a manos del arcángel, sino también de los creyentes fieles. El cielo se alegra porque Satanás ya no es una fuerza espiritual en los lugares celestiales. La gran voz dice, ahora ha llegado la salvación, ya no está el acusador. Romanos 8:33. ¿Seguimos con la siguiente? Versículo Sigue 11. nomás, Julietita. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La causa esencial de su victoria es la sangre del Cordero derramada en el gran acto redentor que le hizo libre de sus pecados. Eso sale en Apocalipsis 1:5. Su participación es el triunfo surge del fiel testimonio que han mantenido. Su disposición a proclamar el mensaje venció aún el temor a la muerte. Estos creyentes son los de la gran tribulación, judíos, que verán en la sangre de Jesucristo el único medio de redención y purificación. Amén. Continuamos. Alégrense cielos, ay de la tierra y el mar. En primer lugar, la exhortación a regocijarse está relacionada con el hecho de que Satanás ya no tiene acceso al cielo para seguir acusando a los creyentes. Pero en segundo lugar, estas son malas noticias para los moradores de la tierra. Entendiendo entonces que Satanás va a estar con su tiempo programado, por lo tanto va a ser de la suya. Continúa nomás, Julietita. El ataque más feroz de Satanás sobre la humanidad ocurrirá en los últimos 3 años y medio de la tribulación. El Señor Jesús advirtió que este sería un tiempo de mucho sufrimiento. Sale en Mateo 24:21. El mar aquí representaría a las naciones, las que escaparán del asedio satánico. Las que no escaparán del asedio. ¿Ah? Las que no escaparán. Las que no escaparán del asedio satánico. Sí, claro. Se cambia el sentido. Apocalipsis. Leamos entonces ahora Apocalipsis del 13 al 17, por favor, para terminar el capítulo. 13 al 17. No, 12, Apocalipsis 12. Ya, empieza. ¿Quién lee? Justo se mutió su micrófono, hermana Chechi. La hermana Fulvia, si puede leer. 13, 17. Ya. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón a su boca. Entonces el dragón fue aireado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros del simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Este versículo al final quiero que lo observen. Ahí dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. ¿Lo observan? Bueno, este versículo en algunas versiones aparece en el capítulo 12.
Y aquí me parece que está en el 13. ¿Lo ven? En la NBI por lo menos. En la Reina Valera aparece de una manera distinta. Pero en la Reina Valera 1915, revisada, 1915, la actualizada, ahí aparece en el capítulo 12, el último versículo que dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. La gran mayoría aparece en el capítulo 13. Es como el primer versículo del capítulo 13. Pero lo vamos a dejar entonces. Vamos a continuar con esto que sale en la pantalla. Hermana Fulvia. El dragón persigue a la mujer. Los judíos convertidos al cristianismo serán víctimas de una campaña antisemitética por parte de los poderes diabólicos. Será el holocausto escatológico. Daniel 12:1. La mujer representa a Israel que un tiempo atrás, el 5 en paréntesis, había... Cuando dice, ¿se acuerdan que decía el versículo 5, ella dio a luz a un hijo varón? Ya. Había engendrado al Mesías. Ahora comparte con su hijo la hostilidad de Satanás. En el camino a Damasco, el Señor le preguntó a Saulo, ¿por qué me persigues? Con esta pregunta supo que al hostigar a la iglesia estaba persiguiendo a Jesús. Hechos 9, del 4 al 5. Importante entender entonces que quien está persiguiendo a la iglesia persigue a Jesús. Todo lo que me hiciera, lo que le hicieras a los demás, a mí me lo hace, dice el Señor también en el Evangelio. Continuamos con la siguiente diapo. Hermana Fulvia. Las alas del águila. No son alas literales de un ave, sino la ilustración gráfica de la protección providencial de Dios en favor de Israel. La tipología del Éxodo impregna todo este episodio. La persecución de la mujer recuerda a lo de los hijos de Israel por parte del faraón cuando estos huyeron a Egipto. Éxodo 14:8. Las dos alas que hicieron posible su huida son un eco de las palabras que Dios pronunció en el Sinaí. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Éxodo 19:4. Amén. Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos con el verso 14, el verso, a ver. 15:16. 15:16, claro, cuando habla entonces de que la tierra ayudó a la mujer. El siguiente. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que ella fuese arrastrada por el torrente. En el 16, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. En el Antiguo Testamento, la metáfora de la inundación es muy común para denotar un mal de carácter abrumador. Salmo 18:4. Los torrentes destructores se abrumaron. Se me abrumaron. ¿Continuamos? En Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. El 16. Algunos creen que un gran ejército vendrá contra Israel como una inundación. Verso 15 de Jeremías 46:8, 47:2. Que será tragada quizás en acción conjunta con los numerosos terremotos que ocurrirán durante ese periodo. Ay, ay, ay. Sí. De hecho, lo que piensan los estudiosos, los teólogos al respecto, definitivamente, de que puede ser literal o puede ser espiritual. Como decíamos, que habla la palabra de que los torrentes de agua significan algo malo, algo abrumador que le pasa a la persona. Pero también puede ser que sea producto de una guerra, de un ataque que se va a realizar. Jeremías capítulo 46, 8.
dice, a ver, Jeremías 26:8 y 47. En Egipto que trepa, es Egipto, que trepa como el Nilo, como ríos de agua agitada. Dice Egipto, subiré y cubriré toda la tierra, destruiré las ciudades y sus habitantes. Este puro versículo algunos lo toman como un presagio de lo que puede venir de ataques de otras naciones a Israel en ese tiempo. Algunos creen que incluso un terremoto muy grande puede abrir la tierra y tragarse inundaciones que puedan ocurrir en ese momento. El 47:2 dice, y así dice el Señor, miren, las aguas del norte suben cual torrente desbordado, inundan la tierra y todo lo que contiene, sus ciudades y sus habitantes. Grita toda la gente, gimen los habitantes de la tierra. Entonces, como les digo, creen algunos teólogos que esto puede tener su acepción espiritual o otros definitivamente literal. Lo mismo que pasa con lo del desierto, que se cree que algunos piensan que esto es literal, otros que es espiritual cuando la mujer va a huir al desierto. ¿Continuamos? Buenísimo. Con esto parece que estamos terminando ya, me parece. Sí, está en la última diapo. Perdón, pensé que... 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Satanás volcará su cólera frustrada contra los seguidores del Cordero que pueda encontrar, tanto judíos como gentiles, los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesucristo. Será el tiempo de antiguas de Jacob. Angustia. Será el tiempo de angustia. Angustia de Jacob. Sí, será el tiempo de angustia de Jacob. Este tiempo que se menciona en el Antiguo Testamento como la angustia de Jacob se refiere básicamente al tiempo de los 3 años y medio. ¿Se acuerdan cuando leen tiempo, tiempos y mitad de un tiempo? Que significa 3 años y medio. ¿Ya? Hemos aprendido algo lindo del Apocalipsis hoy día, ¿no? O de la gran tribulación, Gran como tribulación. dice Mateo. ¿Hay alguna otra diapotamita? Me parece que con esta terminamos el capítulo 13. Sí. Hoy día ha comandado las diapos el José en todo caso, así que muchas gracias. Muchas gracias, José, muchas gracias. Por la asistencia ahí técnica. Damos gracias al Señor por este capítulo revisado, estudiado. Qué bueno ha sido ver, ¿no es cierto?, y descubrir ciertas cosas. A mí lo que más me gusta de todo este estudio del Apocalipsis es poder ver cómo la Biblia nunca está en un vacío, siempre tiene, sobre todo en el Nuevo Testamento, muchas lazos hacia el Antiguo y repercusiones, reminiscencias, ¿no es cierto?, de lo que Dios ha venido haciendo en la historia de Israel. Lo más interesante o relevante para nosotros es que todavía, aunque no estamos en la Biblia, nosotros estamos viviendo la historia bíblica, estamos viviendo también el desarrollo del plan de Dios, y eso es genial. Usted es protagonista de la historia. Amén. Dios lo ha puesto aquí como una persona clave, ¿verdad? Porque es hijo de Dios, y si bien es cierto, todas estas profecías se cumplen o tienen un sentido escatológico futuro y todo, están muy cercanas a nosotros. De hecho, a nosotros. El Apocalipsis, de hecho, fue dado a una iglesia que estaba sufriendo y que necesitaba recibir este aliento. La iglesia del pasado, la iglesia del presente, la iglesia del futuro, tienen muchas cosas en común. Una de esas es la persecución o las situaciones de crisis que tienen que ver con la serpiente, el dragón, atacando siempre a los que sirven al Señor. Entonces, bueno, creo que en todo tiempo está ese intento de Satanás de poner trampa, de hacer caída, de matar a la humanidad para eliminar, ¿no es cierto?, esa opción a redención que tenemos los seres humanos que él no tiene. Así que creo que contextualizando un poco también a nuestros días y a puertas de un proceso constitucional que se viene, que unas situaciones que han pasado también en nuestro país, les animamos a todos, ¿no es cierto?, a mantenernos firmes, sabiendo que somos hijos del Señor, que le amamos, que la oración es muy importante, que la protección de Dios siempre está
pero que también no desconocemos las artimañas de nuestro enemigo, el diablo, que anda ahí como león rugiente. Así que cuanto más ahora la iglesia necesita, ¿verdad?, avivarse en oración, aferrarse de las promesas del Señor y estar encendidos, ¿no es cierto? Y animados en él. Amén. Bueno, el otro día alguno de ustedes me comentaba, estaba en la casa, bien, gloria a Dios, salí a la puerta, salí afuera y sentí como una opresión, algo que está pasando en el ambiente, y no desconocemos las artimañas del enemigo, dice la palabra, ¿no es cierto? Así que estemos orando, ¿verdad?, estos días,